Ya, ya está. Bueno, creo que ya hemos logrado superar algunas situaciones técnicas aquí en último momento. De nuevo, pues, darle un saludo al profesor Vladimir Rubinsky, de nuevo darle un saludo a todas las personas que se han conectado a nuestro Facebook Live el día de hoy sobre el conflicto en Ucrania y su impacto en Colombia. Bueno, simplemente les estaba comentando ahora que para el Centro Internacional de Estudios Balbino Solano, una de nuestras estrategias claves apunta a la internacionalización, es decir, queremos trabajar con nuestros empresarios, queremos trabajar con nuestros emprendedores con una mirada hacia el mundo y en ese sentido poder entrar en contexto y especialmente frente al conflicto que actualmente se desarrolla en Ucrania, consideramos que es un punto fundamental. Vemos como ya otros países han empezado a tener un impacto económico, social y político alrededor del conflicto. Y de esto nos viene a hablar el profesor Vladimir Rubinsky. Para hacer una pequeña presentación del profesor, quiero contarles que el profesor Vladimir es docente titular en el Departamento de Estudios Políticos y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales POINT de la Universidad ICESI, aquí en Cali, Colombia. Además, es coordinador del programa de estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, de la misma universidad. Es egresado de la Universidad Estatal de Irkutsk en Rusia y tiene un PhD en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Hiroshima en Japón. Antes de unirse a la Universidad ICESI en el 2007, el profesor Vladimir Rubinsky trabajó con instituciones educativas y de investigación en Rusia, Japón y Colombia. También ha ocupado cargos importantes, puestos importantes en torno al tema de investigación en el Centro Internacional para Académicos Woodward Wilson de Washington, D.C., la Universidad Internacional de Florida en Miami y el Instituto George Eckert de Braunschweig en Alemania. El área principal de la experiencia del profesor Vladimir Rubinsky son las relaciones de Rusia y otros países asiáticos con América Latina. Coautor y coeditor de Entre Este y Oeste, el Estado, Nación y Conflicto en Ucrania Contemporánea en el 2022, en este año, y también en este año coautor y coeditor del documento Repensar las relaciones entre Rusia y América Latina después de la Guerra Fría. Creo que con esta breve presentación, porque creo que seguramente el currículum del el profesor Vladimir Rubinsky es mucho más extenso e interesante, pero creo que con esto justificamos un poco por qué hemos querido invitarlo, profesor, que es más que usted, para ponernos un poco en contexto sobre el conflicto, pero especialmente, y aquí antes de darle la palabra, retomar una frase que he podido escuchar en varias de sus presentaciones y documentos, donde usted de alguna manera plantea e insinúa que para el mundo no va a ser el mismo después del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y cuando hablamos del mundo no es únicamente la región donde se está desarrollando el conflicto, sino todo el mundo y América Latina y Colombia. Y esa es una de las preguntas que nos asalta y que nos lleva un poco a hacer esta invitación y abrir este espacio de hoy. Por una parte, aunque seguramente hemos conocido gran parte del desarrollo de lo que ha sucedido en la zona, hemos visto imágenes que nos han inclusive tocado mucho fibras, por ser imágenes fuertes, por ser obviamente un conflicto bélico bastante complejo. Sin embargo, sabemos que detrás de eso también hay otros países, que detrás hay elementos económicos, políticos que hay que tener en cuenta, y parte de lo que pretendemos con el espacio de hoy es poder tener un conocimiento más amplio de este contexto. Pero por otra parte, y como lo decía ahora, conocer ¿qué va a pasar después? ¿Qué se espera que pase después de este conflicto para el mundo y para América Latina y Colombia? Esa es un poco la introducción al tema de nuestro hoy. Pues no siendo mal, le doy la palabra al profesor Vladimir Rubinsky, de nuevo agradeciéndole inmensamente por ese gran sentido de responsabilidad social y de docente que usted ha tenido con nosotros, de poder brindarnos este espacio. Y bueno, le doy la palabra para que nos cuente un poco de su punto de vista y nos amplíe la información sobre el conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación. Y sí, yo creo que es una parte importante de mi responsabilidad como internacionalista, como un experto en temas de relaciones internacionales, para poder compartir mis conocimientos con ustedes.
Y esta es una aclaración que yo siento necesidad de hacer siempre en estos días cuando estoy hablando del tema de Ucrania y Rusia. Yo soy por nacimiento ruso, por naturalización colombiano. Yo tengo dos ciudadanías, rusa y colombiana, pero yo hablo de los temas relacionados con el conflicto, no como ruso. Yo hablo de este tema como un internacionalista, como un experto en temas de relaciones internacionales, utilizando precisamente estas herramientas con que estoy trabajando como un profesional de estudios internacionales. Obviamente, yo no puedo dejar al lado en muchos casos mis sentimientos de sentir realmente algo de culpabilidad. Yo no puedo quitar eso, ¿sí? Porque es Rusia, es mi país de nacimiento que está haciendo tanto daño a otro país, que es Ucrania. Y mantengo mis contactos con amigos en Ucrania, pero yo me siento muy difícil en muchos casos hablar con ellos porque yo soy impotente y por no poder hacer algo realmente en términos prácticos para que Rusia permita hacer lo que está haciendo. Entonces yo quiero hacer esta aclaración que obviamente yo tengo mis sentimientos, yo tengo mi posición muy individual, ¿sí? Como realmente alguien que no es alejo de Rusia, pero yo voy a hablar con ustedes ahora como un profesional de la disciplina de relaciones internacionales. Y en este contexto, a mí me parece lo más importante es hablar precisamente de algunos estereotipos o algunos malentendimientos, yo creo, acerca de por qué está ocurriendo esta guerra y qué es lo que realmente quiere Vladimir Putin y cómo podemos ver terminar esta guerra. Y sí, para mí es un antes y un después. Yo fui uno de muchos expertos que cuando en vísperas de la guerra, en enero, en febrero de este año, a nosotros nos estuvieron preguntando si realmente creemos que va a ocurrir la guerra. Nosotros estuvimos diciendo, es una de las opciones, pero no es una opción preferible. ¿Y por qué no es una opción preferible? Precisamente por las consecuencias catastróficas, en primer lugar para Rusia como país, pero también los cambios, los desafíos que trae esta guerra muchísimo más allá, tal y como estuvimos ahora hablando en la introducción, muchísimo más allá de simplemente de la región Europa, donde está pasando esto. Que trae realmente incluso para Colombia, y también voy a tratar de hablar un poco que yo creo que va a pasar como la consecuencia de este conflicto. Y sin embargo, la guerra ocurrió. Putin a las 4 de la mañana, el día 24 de febrero, ordenó a las tropas pasar la frontera de un país independiente, de un país soberano que es Ucrania, y comenzó bombardeos, comenzó la invasión terrestre con un ejército de alrededor de 250,000 personas, con el uso de las armas de alta precisión muy sofisticadas que tiene Rusia, pero también las armas no tan sofisticadas. O sea, realmente si alguien quiere podemos hablar luego lo que reveló incluso el uso de estos de combate, en un combate con las armas convencionales, que aparentemente Rusia no tiene tanta ventaja, pero lo importante es que sí rompió todo lo que es el derecho internacional, burló, Rusia está burlando abiertamente sobre la Carta de las Naciones Unidas en muchos casos, usa la diplomacia posverdad en vez de la diplomacia como una herramienta de negociaciones, porque es una herramienta de la propaganda. Pero ¿en qué se enfoca? ¿Cómo Rusia está explicando las razones por qué toma la decisión Vladimir Putin de mandar las tropas y comenzar la guerra contra Ucrania? Bueno, hay básicamente tres explicaciones en que me gustaría detener aquí, y si hay algunas preguntas más adelante podemos ampliarlo, podemos hablar. En primer lugar, Rusia dice que tenía que hacerlo, que fue el occidente que obligó a Vladimir Putin a atacar a Ucrania por los riesgos a la seguridad rusa. Y esto es un cuento, no chino, sino ruso, ¿sí? Voy a explicar por qué. En 1900, bueno, la Unión Soviética deja de existir en diciembre de 1991 y fue un divorcio bastante pacífico. Uno como yo,
que estudia también, entre otras cosas, los conflictos étnicos. Yo dediqué mucho de mi tiempo estudiando los conflictos étnicos en el Cáucaso. Hice mi realmente doctorado, fue a Georgia, fue a Abjasia. Conozco muy bien qué significa una guerra étnica. Y lo que vi realmente en el divorcio soviético, que aparte de esos conflictos en el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, el resto fue pacífico. Ninguno de los gobernantes de estos nuevos países independientes no estaba cuestionando las fronteras tal y como quedaron. Y nosotros todos estuvimos pensando, wow, tanto suerte que no hay guerra por las fronteras. Resulta que estuvimos equivocados, claramente, como ahora está mostrando la guerra de Rusia contra Ucrania, pero pasaron 30 años, ¿no? Desde el momento que se acabó la Unión Soviética hasta que ocurre esta guerra de la gran escala. Y en 1992, Ucrania, que es un país ya independiente, comienza el programa, una hoja de ruta para ser en algún momento en el futuro parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Norte del Atlántico, que es una organización político-militar y que, entre otras cosas, tiene como el compromiso defender todos a todos, defender los miembros de la OTAN en el caso de un ataque de otro país. En 1992, en 1992, Rusia hizo lo mismo en 1991. Entonces, cuando Ucrania solicita el acercamiento con la OTAN, Rusia ya está bajo este programa, bajo el gobierno de Boris Yeltsin, buscando acercamiento con la OTAN y queriendo ser parte de la OTAN. Entonces, en la década de 90, Rusia nunca puso ninguna queja sobre la expansión de la OTAN, sobre la aceptación de los nuevos miembros, y estaba negociando hasta 2007, o sea, bajo el gobierno de Vladimir Putin ya estaba negociando las condiciones para poder ser parte en algún momento de la OTAN. O sea, no fue únicamente Rusia, fue también Ucrania, fue Bielorrusia, fue Kazajistán y algunos otros países que estuvieron en este programa especial que tenía la OTAN para los países de la ex Unión Soviética. En el marco, de este programa, en 1994, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman un documento fundamental para garantizar las fronteras de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia, que se llama el Memorándum de Budapest. En este documento, Ucrania asume el compromiso de devolver las armas nucleares que se quedaron en su territorio con la consecuencia del colapso de la Unión Soviética. Entonces, ucranianos dicen, devolvemos estas armas a los rusos porque los rusos nos prometen honestamente, honorablemente, que jamás van a buscar cambiar nuestras fronteras. Confiamos a los rusos. Eso fue un documento firmado por Rusia, firmado por Ucrania y firmado por Bielorrusia. El documento era respetado por Rusia hasta 2007-2008, cuando Vladimir Putin, ya 7 o 8 años en el poder, cambia su discurso. ¿Qué es lo que cambia en el discurso de Vladimir Putin? Esto a veces escapa. La amenaza de la OTAN no existe. De hecho, uno puede decir que hay una amenaza rusa contra la OTAN, porque Rusia tiene una base militar en el corazón de Europa. Y si nosotros, ahora voy a intentar compartir la pantalla, espero que me va a permitir hacer esto, ¿sí? Yo creo que podemos ver ya la pantalla, ¿cierto? Aquí. Entonces, aquí tenemos Ucrania, aquí tenemos Rusia, aquí al lado izquierda, derecha, perdón, tenemos Bielorrusia, y acá tenemos estos tres países bálticos, que es Letonia, Lituania, aquí está Polonia, y aquí un pedazo, voy a tratar de aumentarlo para que podamos verlo bien. Sí, este pedazo, aquí está, se dice Kaliningrado. Este es un territorio ruso que está insertado dentro del territorio de la Unión Europea como eso se quedó en manos rusas como un trofeo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, el camarada Stalin demanda de Roosevelt y de Churchill que a Rusia le dejan este territorio que antes era la ciudad alemana Königsberg.
Y no sé si tenía tanta sabiduría Stalin, pero lo que pasa es que ahora, bajo de todos estos contextos, los rusos tienen una base con posible potencialmente con las armas nucleares aquí en el Kaliningrado. Entiende obviamente la capacidad de eliminar las amenazas que pueden producir. Así es enorme. Este es un territorio no tan grande, pero para una base militar claramente tiene más que suficiente. Hay armada aquí, hay estas famosas armas supersónicas allá, Iskander, algunos otros que obviamente en el caso de cualquier conflicto pueden ser utilizados claramente. Y Ucrania está aquí, ¿sí? Ya llegamos al territorio ucraniano, aquí tenemos Moldova y aquí tenemos Ucrania. Pues vecinos también son países europeos y aquí son países, pues son Rusia y aquí está la península de Crimea, que fue tomada por los rusos en 2014. Y yo creo que si partimos del supuesto que no hay actualmente ninguna amenaza para la seguridad rusa en términos de la expansión de la OTAN, porque son varios países que hacen parte de la OTAN, y Putin estaba hablando potencialmente que hay una potencial, hipotéticamente en el futuro puede haber una amenaza, entonces hay una guerra justa preventiva para poder eliminar esta amenaza antes que sea más tarde. Pues esto es otra vez un cuento ruso, ¿sí? Porque no hay unas evidencias claras para esto. No hay, ¿sí? Simplemente hay una ventaja en términos, decimos, de las armas estratégicas, hay una ventaja por parte de Rusia. Pero en 2007, ¿qué es lo que cambia? En 2007, Vladimir Putin va a la conferencia de seguridad en Múnich y allá está diciendo las palabras que luego cambian realmente la percepción, tanto entre los rusos como de parte de las potencias occidentales. Putin ya no es amigo de los Estados Unidos y del Occidente, sino se posiciona como alguien que quiere cambiar el mundo, que quiere rehacer el mundo. Y está hablando sobre el nuevo mundo multipolar, está hablando de todas las injusticias que hacen los Estados Unidos y los países occidentales y se autodenomina como el líder que quiere llevar el proceso de rehacer el mundo. Y todo esto va por un camino lento, no, en muchos casos no se ve algo muy práctico que Rusia puede hacer así, cuando ocurre todo en Ucrania en 2013-2014, porque en 2013 el gobierno ucraniano iba a firmar un acuerdo para comenzar el proceso de ser parte de la Unión Europea. Y prácticamente ya estaba todo listo cuando el presidente de Ucrania en ese entonces, Yanukovych, desaparece, ¿sí? O como un día antes de la firma de este acuerdo con la Unión Europea, él desaparece de Kiev y aparece en Moscú, ¿sí? Aquí, y aparece junto con Vladimir Putin, donde él dice dos cosas. La primera cosa que Ucrania no va a firmar ahora el acuerdo con la Unión Europea, no va a buscar ser parte de la Unión Europea, sino va a ser parte del proyecto ruso euroasiático, de un proyecto de integración propio que tiene la Federación de Rusia y que Vladimir Putin abre una línea de crédito a a Ucrania como el primer transfer que van a hacer son 3.5 billones de dólares y que va a dar más plata como agradecimiento por la traición que hace Ucrania a la Unión Europea. Y él regresa de Moscú a la ciudad de Kiev. Cuando él regresa a Kiev, ¿qué es lo que él encuentra? Que la gente sale a la calle, ¿sí? La gente no quiere estar con Rusia, la gente quiere ir a Europa. Y hay un montón de razones por qué pasa así, pero el hecho es que la gente salió a la calle. Y cuando ahora Vladimir Putin dice que esto fue todo orquestado por los Estados Unidos, no es cierto. No hay evidencias. Sí hubo unas personas allá que fueron a la calle de representantes de la embajada, pero la gente sale a la calle sola. Y nosotros lo sabemos muy bien aquí en Colombia, ¿sí? Porque la gente sale a la calle. Realmente hay protestas en Colombia, no porque alguien les paga, porque la gente sale a la calle. Sí, hay cosas que uno puede encontrar, pero en la mayor parte una protesta tan masiva, una revolución básicamente que ocurre en Kiev, no puede ser simplemente que alguien les paga para salir. La gente quería ser con Europa Occidental y no con Rusia. Yanukovych escapa, ¿sí? Con la ayuda rusa, el primero escapa aquí a Donetsk, ¿sí? Donde hay combates ahora fuertes,
porque era su base electoral. Él escapa a Donetsk y de Donetsk él escapa a Rostov-on-Don con 2 helicópteros rusos que le está llevando. Y comienza la guerra civil en Ucrania, ¿sí? Es una guerra civil. Cuando ahora están hablando de los medios rusos sobre los 14,000 víctimas del conflicto, o sea, están hablando de genocidio supuestamente que estuvieron cometiendo los ucranianos contra la población rusa en Donetsk, el lugar simplemente no es cierto. ¿Sí? Ucrania ahora solicitó a la Corte Penal en La Haya que investigan a Ucrania porque Rusia está acusando en un genocidio cometido por los ucranianos. Los ucranianos dicen, bueno, si es así, estamos dispuestos a asumir la culpa, sí, pero nos digan con las evidencias, no simplemente bla, 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 en una televisión, sí, que no tiene ninguna responsabilidad, quítese las guías falsas, pero nos demuestran. Porque lo que nosotros vamos a encontrar allá, sí hablamos de este número de 14,000 personas, pero la mayor parte de estas personas no fueron los civiles, no fueron los rusos ni siquiera, fueron los combatientes por ambas partes, tanto por el lado ucraniano como por el lado de estos grupos separatistas, además apoyados por las tropas rusas y por las finanzas rusas. No hubo ningún problema hasta 24 de febrero de este año. La cantidad de las personas que murieron el año pasado, civiles, en esta guerra civil que se volvió como low intensity conflict, o sea, el conflicto no ha terminado, pero no hubo ya grandes peleas como en 2014. Solo 8 personas perdieron su vida el año pasado, 7 en Donetsk y 1 persona en Lugansk. Y estos números estuvieron bajándose porque en 2020 perdieron 24. Y luego estaba terminando la guerra. Entonces, aparentemente, Vladimir Putin no estaba interesado en lograr una solución o una resolución de este conflicto. Él realmente quería hacer un incendio en aras de poder comenzar este proyecto, en muchos casos personal, que tiene que ver con rehacer el mundo a su manera, ¿sí? Ahora podemos decir que tanto estaba equivocado Putin, que tanto capacidad tiene Rusia para hacerlo. Lo cierto es que él encontró un momento bastante oportuno. Biden en Estados Unidos estaba con muchos problemas políticos, ¿sí? Putin estaba convencido que no iba a poder movilizar al occidente tan fácil y resulta que sí se pudo. Y él pensaba que Europa está en el liderazgo, porque si ustedes recuerdan, Angela Merkel, que durante tantos años será el líder de toda Europa y que realmente pudo hablar con Putin, ella renuncia, se jubila y allá Putin piensa que la Unión Europea tampoco tiene liderazgo. Esto fue el momento en que se atacó y claramente el plan inicial no resultó exitoso para Vladimir Putin. Yo creo que él fue el víctima de su propia trampa en muchos sentidos, ¿sí? Como un prácticamente dictador hoy en día, él consume la información que le traen, ¿no? Y la gente, yo creo que en muchos sentidos les da miedo decir las cosas como son y dicen las cosas que le gusta escuchar a Vladimir Putin. Y claramente en 2014, cuando los rusos tomaron la península de Crimea, aquí donde está la ciudad de Sebastopol, era muy fácil porque los ucranianos no dieron la pelea, pero era muy estúpido pensar que los ucranianos no iban a dar la pelea ahora, cuando el contexto es completamente diferente, 8 años después. Claramente el ejército ruso ahora está teniendo un montón de problemas. Es difícil realmente entender en muchos sentidos en términos de la estrategia militar, qué es lo que quieren los rusos, pero que es claro que su plan inicial se fracasó. No lograron tener victoria sobre Kiev, no lograron tomar ninguna de las ciudades importantes de Ucrania, salvo Mariupol, que realmente volvieron en nada, ¿no? Que terminaron, destruyeron todo lo que pudieron. Y lo que se ve realmente ahora que enfrentan una situación drástica tal y como nosotros estuvimos hablando con unas consecuencias catastróficas. Sí, ahora, ¿en qué está Rusia? Rusia está prácticamente aislada del occidente y allá donde tenemos que prestar atención. Sí está aislado del occidente, sí está rompiendo todos los vínculos
de lo que nosotros llamamos interdependencia compleja. Ahora, el último chiste de Putin, ¿no?, era obligar a Alemania y otras potencias occidentales pagar por el gas ruso en rublo, que es realmente no tiene sentido en términos prácticos económicos, que va a hacer los rusos con los rublos propios, ¿no? Pero es una de chantaje otra vez que él está tratando de hacer utilizando la dependencia que tiene Europa de gas y petróleo ruso, pero hay algo mucho más allá, porque del occidente, sí, nadie apoya a Vladimir Putin y los países del occidente están dispuestos a asumir los costos que significa romper estos vínculos con Vladimir Putin. Pero así no es China, así no son muchos países asiáticos y así no son varios de los países latinoamericanos. ¿Cuál es la posición china? China es el actor más importante en todo este juego, si quiere, no tanto y no solo geopolítico, sino también geoeconómico. China está hasta este momento como un actor que está sentado en dos sillas simultáneamente. Es difícil sentarse en dos sillas, ¿sí? Entonces uno finalmente le toca escoger una silla y no la otra, porque China todavía sí está metido en este esquema, en esta arquitectura, si quiere, del orden internacional mundial. No está dispuesto a romper los lazos con los Estados Unidos. Además, ¿a quién deben plata los Estados Unidos? En dólares deben a China. Entonces, a China no le interesa que caiga el dólar. No le interesa realmente comenzar a hacer negocio en rublos, porque ¿qué va a hacer con los rublos? Pero en el mismo tiempo, obviamente, China está mirando con mucha atención cómo van a reaccionar los Estados Unidos, porque si pensamos del poder que tenían los Estados Unidos antes, este poder obviamente ya no está, simplemente por el hecho que los Estados Unidos no son capaces de obligar a Putin dejar a bombardear a Ucrania, dejar a matar a la gente, no tiene capacidad de hacerlo. Sí están apretando con las sanciones a Rusia, pero por ahora Putin hace lo que le da la gana, ¿sí? Entonces, no solamente para China esto es una lección también para los países en América Latina. Mira, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil tiene, bueno, si hablamos de negocio, ya vamos a pasar de pronto a la parte que tiene que ver con las consecuencias para América Latina, las consecuencias económicas sobre todo. Mira cuál es el asunto de Brasil. Rusia en total tiene un negocio o comercio entre Rusia y los países latinoamericanos, quizás no es tan alto en comparación tanto con el negocio, con el comercio, más bien que tiene China con América Latina o que tiene obviamente los Estados Unidos. Si en el caso de China hablamos de 300, 400, hay fuentes diferentes y dependiendo cómo y lo que nosotros incluimos en este, pero estamos hablando por lo menos de 300, 400, 1.000 millones de dólares, que es el negocio de China con los países latinoamericanos. En el caso de los Estados Unidos puede llegar hasta 700, ¿no? Si contamos algunas otras cosas. Pero en el caso ruso son apenas 15, 16 mil millones con todos los países latinoamericanos. Esto obviamente no es nada en comparación con el volumen, el tamaño de negocio que tiene Rusia, por ejemplo, con China o con Europa, incluso es menos que tiene Rusia con los Estados Unidos o que tenían con los Estados Unidos. Pero allá hay unas cositas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, con Brasil. Con Brasil, Rusia es el exportador más importante de fertilizantes, ¿sí? Nitrógeno. Es más de 25% de todo lo que necesita Brasil para poder realmente no dejar en crisis, en una catástrofe, su sector agrícola. Y lo que nosotros podemos encontrar allá claramente que Brasil está callada y no puede poner en riesgo sus relaciones con Rusia para decir que está como rechazando fuertemente o poner parte o ser parte de las sanciones del occidente contra Rusia. Y de hecho, incluso en 2014, los países latinoamericanos no apoyaron a los Estados Unidos en la campaña, en las sanciones. Y tenemos también una situación bastante delicada y esto puede ser un impacto importante sobre las economías latinoamericanas y sobre realmente que podemos enfrentar el aumento, obviamente, que ya estamos viendo de los precios de petróleo.
¿sí? Porque el petróleo es muy volátil y depende mucho realmente de lo que está pasando en Ucrania. Rusia es uno de los exportadores más importantes de energía en el mundo. Además, los árabes también son actores y jugadores interesantes en este juego. Por ahora están apoyando, uno puede decir que están apoyando más a Rusia que a los Estados Unidos en todo este juego. Pero podemos mirar, por ejemplo, todo el tema del mercado de trigo. Rusia y Ucrania son unos de los exportadores más importantes en el mundo de trigo. Yo creo que Ucrania solo a los mercados europeos estaba suministrando cerca de 30-40% de trigo. Es el exportador más importante de aceite de girasol y muchos otros productos que a veces no tenemos en cuenta. Si bien, las importaciones desde Rusia de trigo en América Latina no son tan altos, pero sí hay, por ejemplo, a México, a algunos otros países. Pero esto, la falta, el déficit de trigo en los mercados mundiales puede afectar enormemente la disponibilidad de los precios, ¿sí? Porque Canadá, por ejemplo, que es uno de los mayores exportadores de trigo, si va a reorientar sus flujos a unos mercados que tienen mayor poder adquisitivo, claramente esto va a generar muchos problemas en América Latina. Y es solamente uno de los puntos, porque Rusia no es la Unión Soviética, no es un país comunista. Y esto es tan importante porque Rusia está muy metida en el tejido de la economía mundial. La Unión Soviética estaba casi totalmente excluido. O sea, en 70, 80 sí estaba comprando en Brasil, estaba colaborando con Argentina, con algunos otros, pero no era parte esencial de la economía mundial. Incluso Rusia de ahora no es la Unión Soviética por el tamaño de la economía, es una de las 15 mayores economías del mundo, pero sí está muy metida en varios sectores, ¿sí? De esta cooperación interdependencia global en la economía. Entonces, sacar Rusia ahora va a costar mucho, va a doler y nosotros vamos a sentir este impacto. Claramente, lo que estamos viendo que los europeos están determinados de castigar a Rusia. No solamente se trata de castigo, no es un niño en el colegio, ¿no? Que está castigando como tal. Se trata de bajar las capacidades de Putin, ir más allá de Ucrania. Sí, los europeos tienen solidaridad con Ucrania, están recibiendo los refugiados, pero en primer lugar, y es lógico, es entendible lo que les preocupa, y acá está Ucrania, ¿sí? Y acá está ya Polonia, acá está Eslovaquia, está Chequia, y aquí está Alemania, acá está Hungría. Entonces, todo esto es muy cerca, ¿sí? A Ucrania. Lo que ellos quieren es dejar quitar a Putin la capacidad de poder continuar con este avance, ¿sí? Porque en la última semana, por ejemplo, 2 misiles cayeron muy cerca aquí, esta es la ciudad Leópolis, Lviv, cayeron muy cerca a la frontera con Polonia, y Polonia ya es la OTAN. Y si esto cae sobre el territorio polaco por algún error, el cálculo, ¿sí? Básicamente significa un ataque contra la OTAN y tiene que activar el artículo en la carta de la OTAN que realmente dice que hay que hacer la defensa colectiva y puede iniciar allá sí la Tercera Guerra Mundial. Entonces, lo que quieren los europeos con estas sanciones, y están asumiendo los costos, para ellos también son muy altos, pero va a tener ondas, ¿no? Que va a golpear a todo el mundo, va a prácticamente tratar de, lo que tratan de hacer es quitar la capacidad económica tangible para Putin poder continuar con la guerra. Esto es todo el propósito de estas sanciones, ¿sí? Porque la guerra cuesta. Y Rusia no es la Unión Soviética. Otra vez, la Unión Soviética gastaba hasta 25% de su Producto Interno Bruto para la guerra. Rusia no era así. Rusia y no es así, gastando 3, máximo 5%. Eso es lo primero. Segundo, los bienes en Rusia, los bienes esenciales que en la Unión Soviética fueron producidos por el Estado, porque no había capitalismo, no había propiedad privada, ahora producen los capitalistas rusos, los empresarios rusos. Entonces Putin simplemente no puede salir de esto, ¿sí? Entonces cuando están apretados allá, puede ser cualquier dictador, pero la gente levanta. Él también lo sabe muy bien. Entonces yo creo que allá lo que nosotros estamos viendo, primero, fueron cálculos mal hechos por Putin. Él fue
Él víctima de su propia trampa, ¿sí? Él pensaba que iba a ser tan fácil como fue 2014 en Crimea. No fue así y le cuesta mucho, él no va a poder ganar esta guerra, va a ser el otro Afganistán. Pero Afganistán que ya no está lejos, sino está realmente en el corazón de Europa y Europa no va a permitir que esto esté pasando, ¿sí? No se puede continuar así. Segundo, él está jugando con los vínculos de interdependencia también haciendo un error grave de cálculos. Él pensaba que los europeos no iban a tocar esto por la dependencia que tiene de gas y petróleo y de otras cosas rusas. Y los europeos dijeron, no, vamos a sufrir, sí, pero no podemos continuar dando la oportunidad a Putin a hacer esto como una herramienta de chantaje y hacer lo que quiere. Entonces ahora muestra que realmente estaba equivocado Putin otra vez. El tercer error que hace Putin, él pensaba que China le iba a apoyar en términos prácticos y tangibles, y China no lo está haciendo. Está haciendo con el discurso político, sí, pero en términos prácticos no. Los bancos chinos están negando a Vladimir Putin los créditos porque tienen miedo de las sanciones económicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Sí, la arquitectura del orden internacional tiene grietas, pero los Estados Unidos todavía tienen varias herramientas con que pueden controlar las cosas. Si, por ejemplo, esto pasa 10 años en el futuro, cuando Putin, por ejemplo, con China y con Irán y con los árabes posiblemente, y con algunos otros países logran bajar la dependencia de la economía mundial del dólar, posiblemente uno puede decir, pueden tener más éxito. Pero así, de repente, de afán, las cosas no cambian. Porque los que apoyan Putin precisamente son los países que están excluidos de vínculo. Irán, bajo sanciones, Siria. Esos no son países importantes para la economía mundial, ¿sí? O unos países en África. Eso no va a cambiar nada. Pero eso no quiere decir que no va a haber un problema para nosotros aquí en Colombia, que lo estoy mencionando. Estas olas, estos impactos, ¿sí?, de esta explosión que ocurre ahora en Rusia y Ucrania van a llegar aquí. Van a aumentar los precios, va a aumentar el problema de conseguir algunas cosas para la economía que son necesarias, como fertilizantes. Además, no es simplemente que va a haber un déficit, ¿sí?, de la oferta, sino, por ejemplo, la mayor parte de las empresas transportadoras ahora dicen, no vamos a transportar los fertilizantes rusos, no vamos a transportar las cosas de Rusia, ¿sí? No hay forma de que lleguen aquí a Colombia, por ejemplo, ¿sí? O van a llegar por un camino tan difícil, tan horrible, ¿sí?, que los costos de transportación van a ser muy grandes. Entonces, yo creo que yo no quiero ser pesimista, pero no tengo mucha evidencia para ser tan optimista. Yo sí siempre quiero que las cosas van bien, pero yo creo que vamos a enfrentar, sobre todo cuando ya están llegando estas olas, pero en la segunda parte del año posiblemente vamos a enfrentar también dificultades que combinan con nuevos surgimientos de COVID, ¿no?, en Asia. Mira, Shanghai está cerrado, el puerto más importante de China está cerrado, hay la cuarentena, hay casos, mira, en Corea son 250, 300 mil nuevos casos, en Europa son nuevos casos y nadie garantiza que esto no llegue a Colombia, entonces, o América Latina en términos más amplios. Entonces tenemos una combinación de dos factores que no podemos controlar. Uno es la guerra en Ucrania, ¿sí?, y el impacto económico que esto da, y el otro es COVID. Entonces, yo creo que debemos estar preparados para un escenario un poco complejo, pero debemos encontrar la forma de superar. Bueno, yo me termino aquí y si hay algunas preguntas, comentarios, con mucho gusto voy a poder responder. Profesor, muchísimas gracias. Creo que muy clara su exposición. Y aquí estamos precisamente entre las personas participantes recogiendo algunos comentarios. Yo haría una pregunta y un poco pensando en quienes nos están acompañando hoy, algunos empresarios, estudiantes de diferentes programas que tenemos en el Instituto Educativo. Hay una pregunta, y obviamente pensando en nuestro contexto, y es, bueno, usted mencionaba por ahí algunas de las importaciones que, aunque decía que hacia América Latina, digamos que no son tan grandes como seguramente con otras latitudes, pero mencionaba ahí el tema de las importaciones de trigo, de aceite de girasol.
qué industrias o qué sectores económicos considera usted que en un momento determinado se puedan afectar, como usted decía, a partir del segundo semestre de este año en adelante, se puedan afectar y puedan sentir el impacto en su economía de esta situación? De uno que, por ejemplo, en Alemania, el tema de los impuestos más otras aspectos económicos obviamente tienen preocupado, ha bajado la inversión, tienen preocupado Alemania y la economía en Alemania. ¿Qué industrias tendrían que estar muy atentas de todos los impactos que puede generar esta situación en nuestras latitudes? Las industrias de los alimentos. Alimentación, yo creo que en primer lugar que depende mucho, por un lado, de la importación de los ingredientes, no sé, como trigo, como harina, ¿no? De trigo, algunos otros que están aumentándose hasta donde sé también los precios constantemente, pero el problema es la disponibilidad. ¿Sí? Porque los rusos posiblemente van a querer mandar esto trigo o algunos otros productos, pero no va a poder hacer cómo, porque por el bloqueo, por las sanciones que hay para poder transportar estas, decimos, mercancías para llegar aquí. Posiblemente va a encontrar algunos caminos por China, pero esto va a aumentar mucho, primero, los costos como tal de transportación y segundo, obviamente, los tiempos que va a demorar para llegar a esto. Fertilizantes. Obviamente, fertilizantes es un tema clave. Rusia, para cada uno de los países, aquí en América Latina, yo creo que la parte más importante de las importaciones de Colombia son los fertilizantes que vienen de Rusia, pero el aumento de los precios, también el mercado global va a afectar los costos, decimos, que están relacionados con la producción agrícola. Yo creo que esto es inevitable. Por otro lado, hay algunas cosas que pueden ser interesantes, como unas oportunidades. Porque como me dijo, una vez hablamos con un colega economista de aquí, de la Universidad de CESE, que es muy bueno y conocido, él me estaba diciendo, mira, cuando ocurre la crisis de 2014, cuando Rusia por primera vez El audio. Ya retornamos, profesor. okay, Sí, me estaba cuando, diciendo, qué pena. Sí. sí, cuando 2014, la primera guerra que Rusia hace con Ucrania, cuando toma la península de Crimea, ¿Cuál? en 2014, ¿sí? Cuando hace la guerra contra Ucrania, la primera guerra, cuando hace anexar la península de Crimea, muchos de estos capital especulativa que estaba en Rusia, de hecho, aterriza en Colombia. Hay una buena parte que Colombia logró beneficiarse. Entonces, no simplemente hay problemas, sino también algunas oportunidades. Vamos a ver si va a pasar esto este año. Otras oportunidades que pueden ver, otra vez depende mucho si se encuentran los nuevos esquemas, si construyen los nuevos esquemas logísticos para poder llevar, decimos, las frutas desde Colombia, desde Ecuador. Ecuador estaba exportando un montón de banano, obviamente de shrimps, de langostinos, sí, algunas otras cosas, verduras y frutas realmente a Rusia, sí. Yo creo que esto puede ser uno de los temas interesantes y unas oportunidades. Pero lo que vamos a ver y que decimos los retos más importantes es el cambio de la logística, es el cambio de las prioridades, las subidas y bajadas de los precios que a veces es difícil predecir, pero sobre todo, o sea, los sectores todos van a estar afectados por el aumento del precio de la gasolina, porque excluir Rusia, porque Biden propone hacer un embargo, ¿no?, a la importación del petróleo ruso, y esto sí es muy, muy significativo, y esto va a disparar los precios de petróleo, yo creo que más de $150 por barril. Entonces allá sí nosotros vamos, esto afecta obviamente todos los sectores de economía colombiana.
Muchas gracias, profesor. Relacionado con esta pregunta, por aquí una de las personas participantes, Francis Lorena Beltrán, nos pregunta sobre cómo se va a ver reflejado en el comportamiento del petróleo y el gas. Obviamente, estas situaciones, cómo van a afectar y qué implicaciones trae, obviamente, aunque ya mencionaba algo al respecto, pero qué implicaciones trae eso a nivel económico. Sí, los precios de petróleo, como sabemos, son muy especulativos. Sí, allá los países no están posicionados de manera equitativa, decimos así, para los árabes sacar un barril de petróleo cuesta que 10, 12 dólares. Aquí en Colombia hablamos de 40 dólares, lo que cuesta, ¿no? Tener un barril de petróleo. Obviamente la calidad de petróleo también es diferente, el tipo de petróleo. Pero cuando estamos hablando de los precios de 150 dólares por un barril, hasta el fracking se vuelve muy rentable, ¿no? Recordamos todo el tema tan sensible para Colombia, todo el tema de fracking, pero no somos los únicos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando el precio de petróleo hace unos años atrás era superior a 100 dólares, en unos lugares donde uno nunca pensaría sobre el petróleo, como Vermont, ¿no? El norte de Estados Unidos, parecía como la luna, ¿no? Con estos cráteres, porque era rentable, porque el precio, sí, lo que costaba sacar petróleo de allá es como 80 dólares, pero con 120 ya tienes 40 dólares de ingresos, sí, y allá ese es el precio muy, muy interesante. Entonces yo creo que vamos a ver realmente el aumento del precio de petróleo. Allá no cabe duda. Incluso si Irán entra en el juego, pero Irán no va a poder compensar por lo que va a ser la pérdida de Rusia. Yo creo que ese es inevitable que los precios van a subir mucho, aunque aquí también hay que tener un factor en cuenta, son las elecciones midterm en Estados Unidos en noviembre. Ningún partido, ni republicanos ni demócratas, son capaces de ganar las elecciones si los precios de petróleo son altos en Estados Unidos. Entonces, allá yo creo que vamos a ver todos los esfuerzos de los Estados Unidos para bajar el precio, pero sinceramente no veo cómo van a poder hacerlo. ¿Sí? No hay forma tan fácil para reemplazar, incluso con Venezuela, ¿no? Hablan, bueno, Venezuela va a regresar, no. Pero mira cuál es el problema con Venezuela. Si bien el petróleo, el tipo de petróleo que saca Venezuela es muy parecido a ese petróleo ruso, sí, el petróleo pesado, sí, el que toca realmente hacer todo el proceso para poder utilizar ese petróleo, incluso para llevarlo en tankers, toca mezclar con el petróleo liviano, ¿no? Por eso los venezolanos siempre les toca comprar petróleo, ¿no? Para poder realmente mezclar con el petróleo de ellos mismos para poder ponerlo en los tankers luego y llevarlo, ¿no? Porque el petróleo de ellos es como miel, ¿no? Es muy pesado, es muy difícil, muy denso, ¿no? Para echarlo, tienen que mezclarlo, hacer upgrader. Esto es el proceso que se llama el sector petrolero. Ahora, está tan mal el estado de las instalaciones petroleras en Venezuela que va a tomar 6, 8 meses por lo menos. Incluso si decimos Venezuela se va de vuelta al mercado internacional, pero no va a poder hacer de inmediato. Muchos de los yacimientos allá ya están muertos, ¿no? Porque uno no puede cerrar por completo la llave del petróleo porque se pierde todo, se llega agua y ya no hay forma de sacar petróleo de allá. Entonces Venezuela no va a ser como este golden bullet, ¿no? Que va a poder resolver todo. Entonces la situación con petróleo sí es muy pesada. Ahora, en cuanto al gas, también podemos ver el aumento de los precios de gas. Los Estados Unidos, los europeos y los japoneses están con plan de emergencia. Los Estados Unidos pueden obviamente ayudar a Europa porque van a llevar el gas líquido. El gas líquido no es el mismo gas que se transporta por la tubería, sí, es mucho más caro, obviamente por todo el proceso que involucra, pero es una solución. Pero vamos a ver también el aumento de los precios para gas natural. Es un tema realmente muy, muy sensible. Yo no estoy atando, allá sí no voy a meterme en el bosque desconocido, yo no estoy atando si en Colombia hay gas líquido que están realmente exportando, sí, pero va a haber también la demanda para otras cosas. Mira, por ejemplo, carbón, ¿no? En Colombia se está exportando bastante carbón y puede ver el aumento de los precios de carbón también. Todo lo que es la energía va a tener. Si yo tengo que, pero no voy a arriesgarme, ¿no? Yo no tomo eso como un consejo donde invertir la plata. Pero si yo realmente quería de pronto invertir la plata, yo pensaría de estos sectores económicos, porque allá sí yo veo que los precios van a disparar. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Unas últimas dos preguntas. La primera, y creo que es bien importante esta reflexión porque venimos
Usted mencionaba una de las industrias que se va a ver seguramente más directamente afectada, que es la industria de alimentos, y es una industria que a raíz de la pandemia y posteriormente el paro, las situaciones políticas y económicas en el país le han afectado directamente y una de las industrias seguramente más afectadas. Hacen una pregunta que me parece importante y es, bueno, si empezamos a sentir los efectos del conflicto, ¿hasta qué periodo vamos a sentir esos efectos y en qué momentos volvemos y de qué manera a recuperar una estabilidad ahí? Bueno, como les estuve diciendo, es muy difícil por ahora predecir cuándo y cómo va a terminar la guerra, ¿sí? Es un proceso continuo todavía. Y si decimos en un mes vamos a ver que se paran los combates, que se firma algún tipo de acuerdo, eso no significa para nada que a Rusia le va a quitar las sanciones. Yo creo que la mayor parte de las sanciones contra Rusia están aquí para quedarse durante mucho tiempo. Yo diría hasta que muere Putin, a que sale Putin. Estamos hablando de unos 15, 20 años todavía en adelante. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando termina la guerra como tal, las sanciones están aquí, vamos a sentir gradualmente el impacto de estas olas que están llegando, porque lo que va a hacer desde la perspectiva geoeconómica va a reacomodarse el sistema internacional, ¿no? A estas nuevas reglas de juego. Muchísimo va a depender, como estuve mencionando, de China, cómo va a ser China, porque China es el único país que tiene capacidad real para hacer estas nuevas reglas de juego con Estados Unidos. Solo hay dos, no hay ningún otro actor, porque son tan por encima de todos los demás y porque tiene tanta interdependencia, ¿sí? Entonces, depende mucho de la política de la China. Pero yo creo que este nuevo normal que va a llegar posiblemente va a demorar por lo menos 1 o 2 años que vamos a sentir, porque todavía no han llegado todas estas olas, ¿no? Todo ese impacto todavía está por lo menos por llegar. Y nosotros debemos ver también las capacidades, incluso aquí en Colombia, por ejemplo, que tantas capacidades, y voy a entrar a un tema aún más delicado, ¿no? Dependiendo que va a ser el nuevo presidente de Colombia, porque las políticas van a ser muy distintas acerca de cómo acomodar, decimos, a estos nuevos escenarios. Y yo creo que precisamente a este momento van a llegar cuando vamos en agosto a tener un nuevo presidente aquí en Colombia, porque va a tener las prioridades distintas, ¿no? Dependiendo que va a quedarse como el presidente. Profesor, y para terminar, usted acaba de abordar un tema que inclusive lo están preguntando aquí reiteradamente. Estamos en este contexto precisamente electoral y la pregunta, sin entrar obviamente en un debate político ni de candidatos, es ¿qué criterios habría que tener en cuenta ahora en estos procesos de selección de nuestros candidatos para presidente? ¿Qué criterios habría que tener en cuenta desde las políticas económicas y otro tipo de políticas en estos candidatos para tener como un criterio, obviamente, frente a lo que el impacto que va a generar en la economía y en la sociedad lo que está pasando en Ucrania y Rusia? Mira, es una excelente pregunta porque precisamente no me está pidiendo decir el nombre o los nombres, ¿no? Yo creo que el nuevo presidente de Colombia, cualquier sea, tiene que tener la capacidad de poder realmente entender la gravedad de los cambios que vienen desde fuera de Colombia. O sea, claramente hay unos problemas urgentes que debemos resolver aquí en nuestro país, ¿sí? En Colombia. Debemos mirar, hay cosas que llaman la atención, que demandan la atención y no pueden realmente ser descuidados. Pero el error puede ser es descuidar precisamente el impacto que viene desde fuera de Colombia, de las fronteras colombianas, que nosotros aquí no somos capaces de controlar, ¿sí? Porque no somos una superpotencia, somos sí una potencia regional, ¿sí? Tampoco debemos decir que Colombia es débil en algunos aspectos, tiene realmente potencial, ¿sí? Pero debemos ser muy conscientes de estos cambios que no podemos controlar, que vienen desde fuera de nuestras fronteras y debemos, yo creo que el nuevo presidente de Colombia debe tener capacidad de poder reaccionar adecuadamente sobre estos desafíos que vienen desde fuera de la frontera. Eso yo creo que es esencial, ¿sí? Porque hoy en día no podemos pensar solamente sobre Colombia. Colombia es un país que está muy integrado en el tejido de la economía internacional. Tenemos obviamente interdependencia con muchos actores importantes y cómo ellos van a cambiar sus políticas va a afectar
qué es lo que podemos y no podemos hacer dentro de Colombia, también pensando de las prioridades del contexto interno. Perfecto, profesor. No, muchísimas gracias, profesor. Tengo una cantidad de preguntas y tengo que aprovechar para decirles a las personas que nos están acompañando que no alcanzamos obviamente a responderlas todas. Ese es un tema que claramente, y esto nos demuestra el interés tan profundo que tenemos todos en este tema. Quiero cerrar con una última pregunta que es muy reiterada y tiene que ver con la ONU, con el papel que ha jugado la ONU y el papel que podría jugar la ONU. Es decir, la pregunta es, ¿qué ha hecho la ONU y qué puede hacer la ONU en un momento determinado para detener este conflicto? Yo hago parte del panel de los expertos de las Naciones Unidas. Nosotros estamos reuniendo periódicamente con el enfoque en el impacto que puede tener la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo la reforma de las Naciones Unidas para nuestro contexto latinoamericano y caribeño, ¿no? Aquí regional. Mira, hay claramente, la ONU lamentablemente no tiene mucha capacidad ahora de intervenir en el conflicto, aunque tiene cosas que puede hacer y que está haciendo. También debemos que reconocer. ¿Cuál es el problema? La Organización de las Naciones Unidas es el reflejo del diseño de las relaciones de poder en 1945, o sea, la mitad del siglo XX. Fue creada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, uno de los cuales ya no existe como tal. Rusia no es la Unión Soviética, ¿sí? Rusia aprovecha el legado que se quedó después de la Unión Soviética. Y claramente uno de esos legados es las peleas por el derecho a veto. Pero mira, en la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, se dice que incluso el miembro permanente del Consejo de Seguridad, hay un artículo, si no me equivoco, 27, si el Consejo de Seguridad está discutiendo un problema, un asunto, un escenario relacionado con uno de los miembros del Consejo de Seguridad, este miembro del Consejo de Seguridad debe abstenerse de votar, no debe participar en la votación. Y lo que hace Rusia es reiteradamente, o sea, constantemente ignorando este artículo 27, o sea, está violando la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿y qué podemos hacer? O sea, básicamente, la Carta de las Naciones Unidas funciona siempre y cuando los países claves tienen voluntad política para utilizar estos arreglos internacionales. Y lo que estamos viendo por parte de Rusia, que no tiene ningún interés de jugar bajo las reglas de las Naciones Unidas, sí utiliza el derecho a veto, puede hacer el uso de la plataforma de las Naciones Unidas como para hacer esta propaganda, pero no tiene sinceridad frente de la misma idea que está detrás de las Naciones Unidas, garantizar que no ocurre un desastre como una guerra. Está violando el principio más sagrado de las Naciones Unidas, que es no usar la guerra como la forma de resolver las dificultades con otros países, ¿sí? Y uno puede decirme, pero los Estados Unidos Irak, a los Estados Unidos Afganistán, a los Estados Unidos Yugoslavia. Pero ojo, en todos estos casos, los Estados Unidos tenían respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estuvieron actuando. Bueno, Kosovo luego les aprueban también, pero en el caso de Afganistán, en el caso de Siria, ellos tenían realmente visto bueno del sistema de las Naciones Unidas. Los rusos no lo tienen y lo ignoraron. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer las Naciones Unidas en este conflicto? Puede hacer obviamente el uso de sus oficios humanitarios. Tiene que ayudar a un montón de gente, tanto a los rusos como los ucranianos que encuentran en la zona de conflicto. Nosotros sabemos muy bien aquí en Colombia, mira los refugiados venezolanos, ¿sí? Que llegaron aquí por razones varias, y uno puede hablar de muchas razones, pero allá son casi cerca ahora, yo creo que las Naciones Unidas dicen más de 10 millones de personas desplazadas. O sea, la gente que tiene que correr para salvar sus vidas, dejar todo atrás. Sí, y buscar realmente un refugio, a otros llegados a otro lado de la frontera, sí, entonces es realmente donde es esencial el uso de buenos oficios humanitarios por parte de las Naciones Unidas, donde sí ellos pueden hacer un trabajo. En muchos otros aspectos sí se quedan muy cortos porque se trata del miembro permanente del Consejo de Seguridad que realmente no tiene sinceridad en el uso del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y realmente lo que hace es aprovechar su derecho a veto.
Muchas gracias, profesor. Profesor, y le cuento que acá nos siguen bombardeando con preguntas. Usted nos puede regalar unos 2, 3 minutos más. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Hay una pregunta, y usted mencionó ahorita precisamente nuestro país vecino, Venezuela. Pues conocemos obviamente de cómo el gobierno actual pues comparte de alguna manera la filosofía y es simpatizante de Putin. La pregunta es, en este caso Venezuela representa una amenaza económica, política, militar para Colombia en un momento determinado. ¿Qué podríamos pensar al respecto? Yo creo que es una oportunidad para cambiar el status quo en este momento. Voy a explicar por qué. Maduro sobrevivió solamente gracias al apoyo ruso. Bueno, de pronto no solamente, pero en una muy buena parte gracias al apoyo ruso. En 2019, cuando los Estados Unidos estuvieron diciendo que tiene todas las opciones sobre la mesa, lo que hizo Putin, hizo algo muy inteligente, lamentablemente, pues uno puede decir, pero hizo algo muy inteligente. Él mandó alrededor de 100 uniformados. No fueron los militares como tal, pero sí fueron los miembros del ejército ruso que estuvieron llevando el uniforme y fueron llevados por un general realmente de alto mando del comando de las Fuerzas Armadas rusas. Llamaban técnicos, no técnicos militares para hacer mantenimiento de los sistemas antimisiles que Venezuela compró de Rusia. ¿Por qué eso era game changer? Porque los Estados Unidos ya, o sea, uno no puede saber si realmente querían o no querían atacar a Venezuela o querían usar la Fuerza Armada, pero esto ya les cerró esta opción por completo, porque uno no puede matar a los militares rusos por parte de los Estados Unidos, porque esto significa la Tercera Guerra Mundial. Entonces, Maduro ya pudo estar muy tranquilo si en este caso, en el caso de esta amenaza por parte de los Estados Unidos, que realmente no, los rusos hicieron todo para proteger a él, incluso usando otra vez derecho a veto en las Naciones Unidas, ayudando a ellos, ¿no? Buscar la ruta de evitar las sanciones. Perdieron mucho también porque Rosneft, que tenía alrededor de 10.000 millones de dólares de las inversiones en Venezuela, en el sector energético, y perdió estas inversiones. Pero mira, cuando una semana antes que comenzó la guerra en Ucrania, un político y una persona muy conectada con el sector militar ruso, con el apellido Borisov, el primer vicepremier del gobierno ruso, visitó a Maduro, visitó a Ortega y visitó a los cubanos. Y él vino acá y Maduro, yo no creo que Maduro sabía que iba a pasar. Realmente no creo que los rusos le informaron, pero él salió y dijo, yo apoyo a Rusia en todo, vamos a ampliar la cooperación militar con Rusia, y una semana después viene la guerra. Yo creo que Maduro tiene pánico, tiene mucho miedo. Además, cuando aparece por primera vez el submarino estadounidense allá cerca de Cartagena, ese submarino en un momento deja nada de Maduro y de Venezuela. Yo creo que era un mensaje muy claro para Maduro cuando él comenzó a pensar, ajá, ¿dónde me metió ahora? ¿Sí? ¿Y cómo yo salgo de esto? Y yo creo que él va a estar dispuesto ahora a negociar bajo las condiciones que le van a poner los Estados Unidos. Lo que importa para nosotros a Colombia, cualquier presidente que llega, es que no olviden los intereses de Colombia, ¿no? Porque a veces los intereses de los Estados Unidos no necesariamente tan directamente coinciden con los intereses de Colombia. Y yo creo que es un escenario que va a cambiarse. Yo creo que esta comisión o esta comitiva de estadounidense que llegó a Caracas, ¿no? Y que hizo tanto, decimos, todo ruido allá en Washington, sobre todo distintos pues, miembros del Partido Republicano, no sabemos muy bien qué es lo que ellos estuvieron negociando. Hay que decir también verdad. O sea, hay muchas especulaciones, pero no sabemos qué es lo que ellos estuvieron proponiendo a Maduro. Pero esto significa que posiblemente esta situación de estanque, de no mover a ninguna parte del escenario, va a moverse. Y yo creo que sí va a moverse. Lo que pasa es que todavía no es una prioridad para Estados Unidos. Y yo creo que también hay que saber, pues, el gobierno ya está saliendo. Cuando tiempo queda al gobierno actual, yo creo que no va a poder hacer mucho, pero sí el nuevo presidente posiblemente debe tener esta capacidad de por lo menos asegurarse que los intereses colombianos están tomándose en cuenta por parte de Washington, ¿sí?
Bueno, profesor, pues no, profesor, muchísimas gracias de nuevo. Realmente su exposición y la respuesta a las preguntas creo que ha sido muy clara. Creo que hemos cumplido el cometido de poder y agradezco a todas las personas que han estado conectadas y sus comentarios y sus preguntas. Creo que hemos cumplido con uno de los propósitos que ha sido el poder brindar un contexto del conflicto y el otro propósito también que es cómo impacta el conflicto en nuestras economías, en nuestra vida social y política, en este caso en Latinoamérica y en Colombia. Creo que el tema es largo, seguramente, profesor, lo estaremos contactando de nuevo para que nos podamos volver a encontrar, muy atentos de toda la información que considere sea pertinente y poder compartir con todas las personas que hoy han estado demostrando su interés por este tema. En nombre de la señora Pilar Almeida, la CEO y fundadora de la Holding Pal Asociados y el Centro Internacional de Estudios Balbino Solano, quiero hacer extensiva su agradecimiento a usted, profesor, por acompañarnos, por su amabilidad, por su amplitud con el tiempo y toda la disposición que ha tenido. A todas las personas que se conectaron, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos seguir abriendo estos espacios, esperamos seguir encontrándonos para poder reflexionar sobre los contextos, no solamente locales, sino mundiales y cómo obviamente esto afecta decisiones importantes que tendremos que tomar los colombianos, decisiones importantes que día a día los empresarios tienen que tomar en un sector específico como el que usted menciona, donde seguramente tenemos muchas personas conectadas, interesadas en el tema. De nuevo, profesor Vladimir Lewinsky, muchísimas gracias. Seguramente seguiremos en contacto. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y bueno, llegamos al final de nuestra transmisión. Esperamos que nos volvamos a encontrar y esperamos poder, desde el Centro Internacional de Estudios Balbino Solano, compartir con ustedes nuevos temas alrededor de los temas económicos, políticos y sociales que de alguna manera nos impactan en Colombia y nuestra región. Muchas gracias, profesor Vladimir. Muchas gracias a todos por estar conectados y nos volvemos a encontrar. Un saludo. Muchas gracias por la invitación y feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.